Esta historia te emocionará con un final sorprendente. Intenta no llorar con esta conmovedora historia. Quédate ahora con el secreto revelado que cambió mi vida. Les presento una de esas historias que demuestran que el destino tiene formas crueles de reunirnos con nuestro pasado más doloroso y nos muestran que los secretos que enterramos hace décadas pueden regresar de las maneras más inesperadas. Todo comenzó cuando mi vecino, un hombre de unos 30 años que siempre me saludaba con una sonrisa extrañamente familiar, me pidió que cuidara a su hijo por unas horas, algo que parecía un simple favor entre vecinos. Sin embargo, mientras jugábamos, el niño de 7 años me miró con ojos aterrorizados y susurró palabras que me paralizaron. Él no es mi papá. Ese señor me llevó del parque hace 2 meses. Esas palabras me helaron la sangre de tal manera que llamé inmediatamente a la policía, sin imaginar que esa decisión desataría la verdad más devastadora de mi vida. Esa revelación abrió una puerta no solo a una red de secuestros, sino a un secreto que yo misma había guardado por 31 años. Ese vecino, ese criminal, era el bebé que di en adopción cuando tenía apenas 18 años y no pude criarlo. Esta historia de vida refleja cómo las decisiones más difíciles de nuestro pasado pueden regresar a perseguirnos y cómo el hijo que abandoné por amor se convirtió en el monstruo que tuve que entregar a la justicia. Lo que parecía una tarde simple cuidando a un niño se transformó en el momento más desgarrador de mi existencia. Tener que llamar a la policía contra mi propio hijo, un hijo que nunca conocí pero que el destino cruel puso a vivir justo al lado de mi casa. Los invito a acompañarme en este relato cargado de culpa, redención y decisiones imposibles, donde salvar a un niño inocente significó perder para siempre al hijo que ya había perdido una vez, en una historia de vida que quedará marcada como una de las más dolorosas y complejas que hemos compartido. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 49 años y durante toda mi vida adulta he cargado con un secreto que pensé que moriría conmigo. Pero la vida tiene una forma peculiar de hacer que nuestros fantasmas del pasado cobren vida, de materializarse en carne y hueso justo frente a nuestras narices sin que lo reconozcamos hasta que es demasiado tarde. Déjame llevarte al principio de esta historia, no al día en que todo se reveló, sino al verdadero principio, hace 31 años, cuando yo era apenas una niña asustada que no sabía absolutamente nada sobre la vida. Tenía 18 años recién cumplidos cuando descubrí que estaba embarazada. Era 1993. Yo era una estudiante de preparatoria con sueños de ir a la universidad, de convertirme en maestra, de tener una vida diferente a la que mis padres habían tenido. Venía de una familia humilde de Puebla. Mis padres trabajaban de sol a sol apenas para poner comida en la mesa. Y entonces conocí a Rodrigo, un chico 3 años mayor que yo, carismático, apuesto, lleno de promesas sobre nuestro futuro juntos. Me enamoré con la intensidad ciega que solo es posible a esa edad, cuando crees que el amor lo conquista todo, que es suficiente para vencer cualquier obstáculo. Quedé embarazada una noche de diciembre, después de una fiesta en casa de una amiga. Rodrigo me había jurado que tendríamos cuidado, que todo estaría bien, pero claramente no fue así. Cuando le conté que estaba embarazada, 2 meses después, vi cómo el color se drenaba de su rostro. ¿Estás segura?, me preguntó, y en su tono escuché no preocupación, sino pánico, rechazo. Tal vez deberías, no sé, Carmen, hay opciones. Pero yo no podía considerar esas opciones. Había sido criada en una familia católica. Mi abuela me había enseñado que la vida era sagrada desde el momento de la concepción. Así que le dije que tendríamos el bebé, que encontraríamos la manera de salir adelante.
Él desapareció una semana después. Simplemente se fue de Puebla sin decirme nada, sin dejar una dirección, sin una explicación. Después me enteré por amigos en común que se había ido a trabajar a Monterrey, que había dejado claro que no quería saber nada del bebé, que yo era mi problema y él no iba a arruinar su vida por un error. Esas fueron sus palabras exactas, un error. Nuestro bebé, la vida que crecía dentro de mí, era para él simplemente un error que había que borrar. Tuve que contarles a mis padres. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi padre, la mezcla de decepción, ira y tristeza que vi en sus ojos. Mi madre lloró durante horas. No me echaron de la casa, gracias a Dios, pero la atmósfera en ese hogar se volvió pesada, cargada de palabras no dichas y sueños rotos. Los vecinos comenzaron a murmurar. La gente en la iglesia nos miraba con juicio apenas disimulado. Yo, que había sido una estudiante ejemplar, la niña buena del vecindario, me había convertido en el ejemplo de lo que no se debe hacer en la advertencia que las madres le daban a sus hijas. El embarazo fue solitario y aterrador. Tuve que dejar la escuela en mi último año porque el director pensaba que mi presencia era una mala influencia para las otras estudiantes. Me quedaba en casa, sintiéndome crecer, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí y preguntándome constantemente qué diablos iba a hacer. No tenía dinero, no tenía educación completa, no tenía al padre del bebé y mis padres apenas podían mantenerse a sí mismos. ¿Cómo iba a darle una vida digna a este niño? Fue mi madre quien primero mencionó la adopción. Lo hizo con voz suave, casi tímida, una noche cuando estaba en mi 7º mes. «Mija», me dijo mientras tejía una cobijita para el bebé, «he estado pensando, hay familias que no pueden tener hijos, familias con recursos, con casas bonitas, con dinero para darle a un niño todo lo que necesita. Tal vez sería lo mejor para el bebé». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Darle mi bebé a extraños. ¿Cómo podría siquiera considerar eso? Pero a medida que pasaban las semanas y mi fecha de parto se acercaba, esas palabras comenzaron a tener más sentido. Porque yo lo amaba. Dios, cómo amaba a ese bebé que aún no había nacido. Y precisamente porque lo amaba, tenía que ser honesta conmigo misma sobre lo que podía ofrecerle. Pobreza, lucha constante, una madre adolescente sin educación ni trabajo, un padre ausente, los murmullos de la gente. ¿Era eso suficiente? ¿Era eso justo para un niño inocente que no había pedido nacer en esas circunstancias? Contacté con una agencia de adopción en Ciudad de México. Una trabajadora social vino a hablar conmigo, una mujer amable de unos 40 años llamada Silvia. Me explicó el proceso, me habló sobre familias que esperaban desesperadamente la oportunidad de ser padres, que tenían amor para dar pero no podían tener hijos propios. Me mostró perfiles de parejas, doctores, abogados, empresarios, todos con casas hermosas y cuentas de banco llenas, todos ansiosos por dar a un niño todas las oportunidades del mundo. Y yo pensé, eso es lo que mi bebé merece. No yo, una niña asustada con las manos vacías y el corazón roto, sino eso. Elegí a una pareja. Se llamaban Roberto y Elena Márquez. Él era ingeniero civil, ella era profesora de universidad. Vivían en una casa hermosa en las afueras de Querétaro. En la foto que vi se veían felices, exitosos, estables. Todo lo que yo no era. Silvia me aseguró que habían pasado por extensas verificaciones de antecedentes, que eran buenas personas, que amarían a mi bebé como si fuera suyo. Firmé los papeles con lágrimas corriendo por mi rostro, sabiendo que estaba haciendo lo correcto, pero sintiéndome como si me arrancaran el corazón del pecho.
Mi hijo nació el 15 de marzo de 1993. Fue un parto largo y doloroso, 14 horas de labor que se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente escuché su primer llanto, un llanto fuerte y saludable que llenó la sala de parto, sentí una mezcla de amor abrumador y dolor desgarrador. Las enfermeras me preguntaron si quería sostenerlo. Parte de mí gritaba que sí, que necesitaba sentirlo en mis brazos, aunque fuera por un momento. Pero otra parte, la parte que sabía que soltarlo después sería aún más imposible, dijo que no. No puedo, susurré. Si lo sostengo, no podré dejarlo ir. Pero la enfermera, una mujer mayor con ojos compasivos, insistió. Mijita, me dijo suavemente, vas a vivir con esta decisión el resto de tu vida. Date este momento, date el recuerdo de haberlo sostenido aunque sea una vez. Entonces me lo puso en los brazos y mi mundo entero se redujo a ese pequeño ser envuelto en una manta azul. Era perfecto. 10 deditos en cada mano, 10 deditos en cada pie. Tenía el cabello oscuro, igual que yo, y cuando abrió sus ojos, vi que eran de un color café claro, casi miel. En su pequeño hombro izquierdo tenía una marca de nacimiento, una mancha rojiza en forma de media luna. Lo memoricé todo sobre él en esos breves minutos, sabiendo que era todo lo que tendría. Le susurré cosas que nunca podría decirle cuando fuera mayor. Le dije cuánto lo amaba, cuánto lamentaba no poder ser la madre que merecía, cuánto deseaba que tuviera una vida maravillosa llena de amor y oportunidades. Le dije que esta era la decisión más difícil de mi vida, pero que la estaba tomando por él, porque su felicidad era más importante que la mía. Le prometí que nunca lo olvidaría, que viviría en mi corazón cada día por el resto de mi vida. Y luego, con un dolor que no sabía que era posible sentir, se lo entregué a la trabajadora social. Roberto y Elena estaban esperando en otra habitación. Nunca los conocí en persona. La agencia pensaba que era mejor así, que mantener distancia emocional facilitaría la transición. Vi cómo Silvia salía de la habitación con mi bebé, cómo la puerta se cerraba detrás de ella, y fue como si me arrancaran el alma del cuerpo. Lloré durante días. Lloré tanto que mi madre estaba preocupada de que me deshidratara, pero eventualmente las lágrimas se secaron, o al menos aprendí a llorar en silencio, en la privacidad de mi habitación donde nadie pudiera ver mi dolor. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda, apenas comía, apenas salía de mi habitación. Había perdido no solo a mi bebé, sino también mis sueños para el futuro. Ya no podía regresar a la escuela, el semestre había terminado y tendría que repetir el año completo. Mis amigas se habían alejado, no sabían cómo hablar conmigo después de todo lo que había pasado. Me sentía completamente sola, atrapada en un duelo que no podía compartir porque se suponía que debía estar agradecida, aliviada de que mi problema se había solucionado. Pero eventualmente, porque la vida continúa incluso cuando sientes que no puedes dar un paso más, comencé a reconstruirme. Volví a la escuela, terminé la preparatoria un año después, conseguí un trabajo en una tienda de ropa, luego en una oficina como recepcionista. Me mudé a Ciudad de México buscando un nuevo comienzo, un lugar donde nadie supiera mi historia, donde pudiera ser simplemente Carmen y no la chica que dio a su bebé en adopción. Tomé clases nocturnas, lentamente trabajando hacia ese sueño de ser maestra que nunca había muerto del todo, y con el tiempo conocí a un hombre bueno llamado Miguel. Le conté sobre mi pasado, sobre mi hijo, esperando que saliera corriendo, pero no lo hizo. Me abrazó y me dijo que mi pasado era parte de lo que me hacía ser quien era,
y que amaba a esa mujer. Nos casamos cuando tenía 25 años. Intentamos tener hijos, pero después de años de intentos y doctores y tratamientos, descubrimos que el parto difícil de mi hijo había causado daños que hacían extremadamente difícil otro embarazo. Era como si el universo estuviera castigándome, recordándome que había tenido mi oportunidad de ser madre y la había desperdiciado. Miguel y yo consideramos la adopción irónicamente, pero él murió en un accidente de tráfico antes de que pudiéramos comenzar el proceso. Tenía solo 35 años y yo me quedé sola de nuevo, viuda a los 33, sin hijos, cargando con el peso de todas mis pérdidas. Los años pasaron. Me convertí en esa mujer que se sumerge en el trabajo para no pensar demasiado. Eventualmente logré terminar mi carrera, me convertí en maestra como siempre quise. Trabajaba con niños de primaria y cada niño que enseñaba era al mismo tiempo una bendición y un recordatorio doloroso. Me preguntaba constantemente, ¿mi hijo habría sido así a esta edad? ¿Le gustaría leer? ¿Sería bueno en matemáticas? ¿Sería tímido o extrovertido? ¿Sería feliz? Hace 6 meses todo cambió. Me mudé a una casa pequeña en una colonia tranquila de Ciudad de México, un lugar perfecto para alguien como yo que vivía sola y quería paz. La casa estaba en buen estado, tenía un pequeño jardín donde podía plantar flores y los vecinos parecían amables cuando los saludaba en la calle. Una semana después de mudarme, conocí a mi vecino de al lado, el que vivía en la casa azul con las ventanas blancas. Se llamaba Daniel Ruiz, o al menos eso era lo que decía. Era un hombre de unos 30 años, alto, delgado, con cabello oscuro y ojos color café claro. Algo en él me pareció vagamente familiar desde el primer momento, pero no podía precisar qué. Tal vez era su sonrisa o la forma en que inclinaba la cabeza cuando hablaba. Lo atribuía a una de esas caras que simplemente se sienten conocidas, como cuando ves a alguien que te recuerda a otra persona, pero no puedes identificar exactamente a quién. Daniel era extremadamente amable. Me ayudó a desempacar algunas cajas pesadas el día que me mudé. Se ofreció a prestarme herramientas cuando mencioné que necesitaba colgar algunos cuadros. Siempre me saludaba con una sonrisa cuando nos cruzábamos en la calle. Vivía solo, trabajaba desde casa, según me contó, algo relacionado con diseño gráfico. Era callado, mantenía para sí mismo, pero nunca de manera grosera. El vecino perfecto, básicamente. Aproximadamente un mes después de mudarme, conocí a su hijo. Daniel tocó mi puerta una tarde de sábado. Se veía un poco incómodo. «Carmen», me dijo, «sé que es mucho pedir y no dudes en decir que no, pero tengo una emergencia en el trabajo, algo que tengo que resolver en persona y que no puede esperar. Mi hermana, que usualmente cuida a Mateo, está enferma. ¿Sería posible que lo cuidaras por unas 3 o 4 horas? Te pagaré, por supuesto. Y Mateo es un niño muy tranquilo. No te dará ningún problema». Donde miré al niño pequeño que estaba medio escondido detrás de las piernas de Daniel. Tenía unos 7 años, cabello castaño claro, ojos grandes y expresivos. Se veía tímido pero dulce. Y yo, que había pasado los últimos 20 años trabajando con niños, que amaba a los niños a pesar de no poder tener los míos propios, dije que sí sin pensarlo 2 veces. «Por supuesto», le dije con una sonrisa. «Será un placer. Y no es necesario que me pagues. Somos vecinos, nos ayudamos entre nosotros». Daniel se veía inmensamente aliviado. «Eres un ángel, Carmen. Gracias, de verdad. Mateo, pórtate bien con la señora Carmen, ¿sí?» El niño asintió silenciosamente,
Y Daniel se fue apresuradamente después de darle un beso rápido en la cabeza a su hijo y prometerme que regresaría antes de las 6 de la tarde. Mateo y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro por un momento incómodo. Luego le sonreí y le dije: ¿Tienes hambre, Mateo? Puedo prepararte un sándwich. O si prefieres, tengo galletas y leche. Él negó con la cabeza. ¿Quieres jugar algo? Tengo algunos juegos de mesa. O podemos ver una película. Otro no con la cabeza. El niño era incluso más tímido de lo que había pensado. Decidí intentar una táctica diferente. ¿Sabes qué? Tengo algunos bloques de construcción que usé para un proyecto escolar. ¿Te gustaría construir algo conmigo? Eso finalmente obtuvo una reacción. Sus ojos se iluminaron un poco y asintió. Saqué la caja de bloques de construcción y nos sentamos en la alfombra de la sala. Durante los primeros 20 minutos jugamos en silencio. Mateo era sorprendentemente creativo, construyendo estructuras elaboradas mientras yo construía cosas más simples. Comenzó a relajarse, incluso sonrió un par de veces cuando mis construcciones se caían accidentalmente. Entonces, de la nada, mientras construía lo que parecía ser un castillo, Mateo dijo en voz muy baja: «Me gusta tu casa. Es bonita y se siente segura». Era una observación extraña, específicamente la parte sobre sentirse segura, pero solo dije: «Gracias, Mateo. Me alegra que te guste. ¿Tu casa no se siente segura?». Por un momento pensé que no respondería, pero luego, sin levantar la vista de sus bloques, susurró: «A veces tengo pesadillas». Mi corazón se enterneció. Los niños con pesadillas eran comunes. Yo había trabajado con muchos a lo largo de los años. «Las pesadillas pueden ser muy asustadoras», le dije suavemente. «¿Quieres contarme sobre qué son?». Él se encogió de hombros. Decidí no presionar. Los niños hablan cuando están listos. Forzarlos solo los hace cerrarse más. Seguimos jugando. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus materias favoritas, sobre sus amigos. Él respondía con monosílabos. Claramente no era un niño muy hablador. Después de un rato, preparé merienda, galletas de chocolate y leche. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Mateo comenzó a comer despacio, casi mecánicamente. Lo observé con la experiencia de alguien que ha pasado décadas trabajando con niños, y algo me inquietó. No podía identificar exactamente qué, pero había algo en su comportamiento, en su forma de ser, que no encajaba del todo. Entonces sucedió. Estábamos de regreso en la sala. Mateo había vuelto a sus bloques mientras yo doblaba algo de ropa en el sofá. De repente, mirándome directamente a los ojos con una expresión que me atravesó el alma, el niño dijo: «Él no es mi papá». El mundo se detuvo, mis manos congeladas en el aire sosteniendo una camiseta a medio doblar. «¿Qué dijiste, cariño?», pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. Mateo seguía mirándome, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Él no es mi papá», repitió, su voz temblando. «Mi mamá me dijo que nunca hablara con extraños. Pero ese señor me llevó del parque cuando estaba jugando. Eso fue hace mucho tiempo. Y ahora me dice que me llame Mateo, pero ese no es mi nombre. Mi nombre es Santiago, Santiago Herrera, y quiero a mi mamá». Todo mi entrenamiento como maestra, todos mis instintos como adulta responsable, se activaron de inmediato. Mi mente estaba gritando de horror, pero sabía que no podía mostrar pánico frente al niño. Con la voz más calmada que pude reunir, le dije: «Santiago, mírame. Estás a salvo aquí conmigo, ¿está bien? Nadie va a hacerte daño. Necesito que me digas cuánto tiempo hace que ese señor te llevó del parque». «No sé», dijo el niño, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Mucho tiempo, cuando hacía frío.
Ahora hace calor, así que 2 meses, 3, 2 o 3 meses. Este niño había sido secuestrado hace 2 o 3 meses y había estado viviendo al lado de mi casa todo este tiempo, y yo no había tenido idea. El monstruo que lo había secuestrado había estado saludándome cada mañana con una sonrisa. Santiago, le dije, arrodillándome frente a él y tomando sus pequeñas manos entre las mías. Necesito que sigas siendo muy valiente. ¿Está bien? Voy a llamar a unas personas que van a ayudarte a volver con tu mamá. Pero necesito que te quedes aquí conmigo, en esta habitación, y que estés muy callado. ¿Puedes hacer eso por mí? Él asintió, sus ojos grandes llenos de miedo, pero también de esperanza. La esperanza de un niño que finalmente creía que alguien lo escuchaba, que alguien iba a ayudarlo. Con manos que temblaban tan violentamente que casi no podía sostener el teléfono, marqué el 911. Cuando la operadora contestó, intenté sonar calmada, pero las palabras salieron atropelladas. Mi nombre es Carmen Delgado, vivo en calle Fresno número 47 y hay un niño secuestrado en mi casa. No, no es mi hijo. Es el hijo de mi vecino, excepto que no es su hijo, lo secuestró. El niño me lo acaba de decir. Sí, el secuestrador podría regresar en cualquier momento. Por favor, envíen a alguien rápido, rápido, por favor. La operadora intentó calmarme. Me hizo repetir la información, me preguntó detalles sobre el niño y sobre Daniel. Mantuve mi voz lo más baja posible, aterrorizada de que Daniel pudiera regresar y escucharme. Le di toda la información que pude, el nombre que el niño me había dicho, la descripción física de Daniel, la dirección exacta. Me dijeron que las patrullas estaban en camino, que debía quedarme en la casa con las puertas cerradas, que no intentara confrontar al secuestrador si regresaba. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada sonido me hacía saltar. Cada coche que pasaba por la calle me hacía pensar que Daniel estaba regresando. Santiago estaba acurrucado en el sofá, abrazando un cojín, mirándome con esos ojos grandes que habían visto demasiado para un niño de su edad. Intenté distraerlo, hablarle de cosas sin importancia, pero mi voz sonaba falsa y tensa incluso para mí. Finalmente escuché las sirenas. Nunca me había sentido tan aliviada de escuchar ese sonido en mi vida. Corrí a la puerta y vi 3 patrullas llegando, los oficiales saliendo rápidamente de sus vehículos. Les abrí la puerta y prácticamente arrastré al primer oficial dentro. El niño está aquí, está bien, no está herido físicamente, pero está aterrorizado. El secuestrador vive al lado, en la casa azul, pero no está ahora. Dijo que volvería a las 6 y ya son las 5:30. Los oficiales se dividieron rápidamente. 2 se quedaron conmigo y con Santiago, haciéndole preguntas gentiles mientras él respondía con voz temblorosa. Los otros fueron a la casa de Daniel, golpearon la puerta, y cuando no hubo respuesta, decidieron esperar afuera. Llamaron refuerzos, detectives, trabajadores sociales. Mi pequeña calle tranquila se convirtió en una escena de crimen, activa en cuestión de minutos. Una detective llegó, una mujer de unos 40 años llamada Laura Mendoza. Se sentó con Santiago y conmigo, hablándole al niño con una gentileza que me hizo sentir que estaba en buenas manos. Santiago les contó todo, cómo estaba jugando en el parque cerca de su casa en la colonia Narvarte, cómo un hombre se le había acercado diciendo que su mamá lo había enviado a recogerlo porque ella había tenido un accidente, cómo había subido al coche porque estaba asustado por su mamá, y cómo el hombre lo había llevado cada vez más lejos hasta que se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Cómo había llorado y gritado por su mamá, pero el hombre le había dicho que su mamá no lo quería, que ahora él era su papá y que se llamaba Mateo.
cómo lo había encerrado en una habitación durante días hasta que dejó de llorar tanto, hasta que aprendió a obedecer. Cada palabra que salía de la boca de ese niño era como un cuchillo en mi corazón. Este pequeño inocente había sido arrancado de su vida, de su madre, de todo lo que conocía, y había estado viviendo una pesadilla durante meses. Y el monstruo responsable había sido mi vecino cordial, el hombre que me había ayudado a desempacar cajas, que me saludaba cada mañana. A las 6:10, Daniel llegó. Lo vi estacionar su coche en la entrada de su casa, ajeno a las patrullas que esperaban discretamente en la esquina. En el momento en que salió del coche, los oficiales se movieron. Fue rápido y eficiente. Daniel ni siquiera tuvo tiempo de correr. Lo rodearon, lo tiraron contra el coche, le pusieron las esposas mientras él gritaba que era un error, que no había hecho nada malo, que Mateo era su hijo. «¡No soy Mateo!», gritó Santiago desde dentro de mi casa, y ese grito desgarrador hizo que los oficiales apretaran el agarre en Daniel aún más fuerte. Lo metieron en la patrulla y se lo llevaron. Durante todo el proceso intenté mantener a Santiago dentro, lejos de la ventana, lejos de tener que ver a su captor nuevamente. Pero él había escuchado las sirenas, había escuchado la conmoción. «¿Se lo llevaron?», preguntó con voz pequeña. «Ya no puede hacerme daño». «Ya no puede hacerte daño», le prometí, y rogué estar diciendo la verdad. La detective Mendoza me hizo 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo conocía a Daniel? ¿Qué sabía sobre él? ¿Si había visto algo sospechoso? ¿Si el niño había mostrado señales de abuso? Respondí todo lo mejor que pude, sintiendo una culpa terrible con cada respuesta. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciega? El monstruo había estado viviendo al lado de mi casa durante meses, y yo solo había visto a un vecino amable. Llamaron a los padres de Santiago. Su madre, una mujer llamada Patricia Herrera, llegó 40 minutos después conduciendo como loca desde su casa en Narvarte. La escuché antes de verla. Escuché sus gritos. «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Santiago?». Entonces entró corriendo a mi casa y vio a su hijo sentado en mi sofá. El reencuentro fue algo que nunca olvidaré. Patricia corrió hacia él, lo agarró en sus brazos y ambos lloraron tan fuerte que los oficiales tuvieron que apartarse, todos con lágrimas en sus propios ojos. «Mi bebé, mi bebé, mi bebé», seguía repitiendo Patricia, besando la cabeza de Santiago una y otra vez. «Pensé que te había perdido. Pensé que nunca te volvería a ver». Me quedé en la esquina de la sala mirando este momento privado de amor y reunificación, y sentí algo rompiéndose dentro de mí, porque esta era la madre que lucha por su hijo, la madre que nunca se rinde, la madre que busca durante meses sin parar. Y yo había sido la madre que entregó a su hijo sin siquiera intentar luchar, la madre que decidió que no era suficiente antes de siquiera intentarlo. La culpa que había estado cargando durante 31 años se intensificó hasta ser casi insoportable. Patricia eventualmente se volvió hacia mí, todavía aferrando a Santiago, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. «Usted lo salvó», dijo con voz quebrada por las lágrimas. «Usted creyó a mi hijo cuando le dijo la verdad. Usted llamó a la policía. Usted le devolvió a mi bebé». Se acercó y me abrazó, todavía sosteniendo a Santiago, y los tres quedamos unidos en ese abrazo mientras yo intentaba contener mis propias lágrimas. No me sentía como una heroína, me sentía como una fraude, porque yo había hecho exactamente lo opuesto con mi propio hijo. Lo había entregado voluntariamente. Los días siguientes fueron caóticos. La casa de Daniel fue registrada completamente. Lo que encontraron allí fue peor de lo que cualquiera había imaginado. En su sótano,
descubrieron una habitación oculta, y en esa habitación había evidencia de otros niños. Fotografías, ropa de niños de diferentes edades y tamaños, documentos de identidad falsificados. Daniel, o como fuera que se llamara realmente, no era un secuestrador amateur. Esto era algo que había hecho antes. Santiago no era su primera víctima, solo era el que tuvieron la suerte de encontrar. La detective Mendoza vino a mi casa varios días después del arresto. Necesitaba mi declaración formal, necesitaba repasar todo nuevamente para el caso. Nos sentamos en mi cocina tomando café mientras yo le contaba cada detalle que podía recordar sobre Daniel. ¿Notó algo inusual en su comportamiento?, me preguntó. ¿Algo que en retrospectiva le parezca una señal de alerta? Pensé en ello. Era demasiado perfecto, dije finalmente. ¿Sabe a qué me refiero? Como si estuviera representando un papel. El vecino amable, el padre soltero trabajador. Pero ahora que lo pienso, nunca mencionó a la madre del niño. Nunca habló sobre su familia, su pasado. Siempre que intentaba hacer conversación más profunda, cambiaba el tema o daba respuestas vagas. Pensé que simplemente era privado, pero ahora... La detective asintió mientras tomaba notas. Entonces dijo algo que me heló la sangre nuevamente. Carmen, hay algo que necesito preguntarle, y es importante que sea completamente honesta conmigo. ¿Alguna vez Daniel le mencionó algo sobre su pasado, específicamente sobre haber sido adoptado? Mi corazón comenzó a latir más rápido. No, dije lentamente, nunca mencionó nada sobre adopción. ¿Por qué? La detective titubeó, claramente debatiendo cuánto decirme. Finalmente suspiró. Encontramos documentos en su casa. Daniel Ruiz no es su nombre real. Su nombre real es Mateo Roberto Márquez. Fue adoptado cuando era bebé por Roberto y Elena Márquez de Querétaro. El mundo se detuvo. Mateo Roberto Márquez. Mi hijo se llamaba Roberto por su padre adoptivo. Yo había elegido a Roberto y Elena Márquez. Las probabilidades eran astronómicas, pero el terror frío que se instaló en mi estómago me decía que esto no era coincidencia. Mateo nació el 15 de marzo de 1993, continuó la detective mirándome cuidadosamente. ¿Esa fecha significa algo para usted? No podía respirar, no podía pensar. El 15 de marzo de 1993 era el día que nació mi hijo, el hijo que di en adopción. Necesito ver una foto, logré decir. Una foto de cuando era bebé, si tienen una. La detective sacó su tablet y buscó en sus archivos. Me mostró una fotografía escaneada que claramente habían encontrado en la casa de Daniel. Era una foto de un bebé, tal vez de unos días de nacido, envuelto en una manta azul. Y en su pequeño hombro izquierdo, claramente visible en la foto, había una marca de nacimiento en forma de media luna. Todo se volvió negro por un momento. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el sofá con la detective sosteniéndome un vaso de agua. Carmen, ¿está bien? ¿Qué sucedió? Es mi hijo, susurré. Daniel es mi hijo, el bebé que di en adopción hace 31 años. La marca de nacimiento, la fecha, los padres adoptivos, es él. Dios mío, es él. La detective se quedó pálida. ¿Está segura? ¿Absolutamente segura? Le conté todo. Sobre mi embarazo a los 18 años, sobre la adopción, sobre Roberto y Elena Márquez, sobre la marca de nacimiento que había memorizado en esos breves minutos que sostuve a mi bebé. Sobre cómo nunca lo había olvidado ni un solo día en 31 años. Necesitamos confirmar esto con ADN, dijo la detective finalmente. Pero Carmen, si es cierto, esto complica las cosas. Usted es técnicamente la madre biológica del acusado. Va a necesitar un abogado.
Va a necesitar prepararse porque esto va a salir a la luz pública y va a ser difícil. Difícil no comenzaba a describir lo que siguieron. Acepté hacerme la prueba de ADN. 2 semanas después, la detective Mendoza regresó a mi casa con los resultados. Daniel Ruiz, también conocido como Mateo Roberto Márquez, era con un 99.99% de certeza mi hijo biológico. El bebé que había sostenido por unos minutos hace 31 años se había convertido en un secuestrador de niños. Las preguntas que me atormentaban eran infinitas. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué le habían hecho Roberto y Elena para convertirlo en esto? ¿O había nacido con algo roto dentro de él? ¿Era mi culpa por haberlo dado en adopción? ¿Lo había marcado para siempre mi rechazo? Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo el bebé inocente que había amado tanto se había convertido en un monstruo. La detective me ayudó a investigar qué había pasado con Roberto y Elena Márquez. Lo que descubrimos fue perturbador. Roberto había muerto en un accidente automovilístico cuando Mateo tenía 12 años. Elena había comenzado a beber después de la muerte de su esposo y se había vuelto alcohólica. Había reportes de servicios de protección infantil, investigaciones sobre posible negligencia y abuso. Mateo había entrado y salido de hogares temporales durante su adolescencia. Elena había muerto de cirrosis cuando Mateo tenía 19 años, dejándolo completamente solo. Pero había más. Enterrado en los archivos viejos de servicios sociales, encontramos reportes de que Mateo había desarrollado comportamientos preocupantes desde joven, crueldad hacia animales a los 10 años, mentiras compulsivas, problemas para conectar emocionalmente con otros. Un psicólogo había recomendado terapia intensiva, pero Elena nunca había seguido con el tratamiento. Todos los signos clásicos de un futuro sociópata habían estado ahí, ignorados y sin tratar. Era mi culpa. Si lo hubiera criado yo, las cosas habrían sido diferentes. O esto era algo que habría sucedido de todas formas. Estas preguntas me consumían día y noche. Pero había algo más que necesitaba saber. Necesitaba hablar con él. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos, después de 31 años, y preguntarle por qué. Contacté a su abogado defensor, un hombre llamado Javier Soto. Le expliqué la situación, le mostré los resultados del ADN. Él estaba sorprendido, pero también intrigado. Daniel no ha hablado mucho desde su arresto, me dijo, pero ha preguntado por usted. Específicamente por usted, Carmen. Creo que sabe quién es. Esas palabras me aterrorizaron y al mismo tiempo confirmaron mis peores sospechas. Había preguntado por mí. Sabía quién era yo, lo que significaba que mudarse al lado de mi casa no había sido coincidencia. Me había encontrado. Había estado viviendo a mi lado durante meses, saludándome cada mañana, sabiendo exactamente quién era yo mientras yo no tenía idea de quién era él. Acepté visitarlo en la cárcel. La detective Mendoza me advirtió que no tenía que hacerlo, que podría ser peligroso emocionalmente, que él podría intentar manipularme, pero necesitaba hacerlo. Después de 31 años, finalmente iba a ver a mi hijo de nuevo, solo que ahora era un extraño, un criminal, un monstruo, pero aún era mi hijo, el bebé que había sostenido y amado, aunque solo fuera por unos minutos. El día de la visita me temblaban las manos tanto que apenas podía sostener mi identificación. Me llevaron a través de múltiples puertas de seguridad, a través de pasillos fríos y estériles, hasta una sala de visitantes dividida por un vidrio grueso. Me senté en la silla de plástico, mis manos sudando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Entonces lo trajeron.
Y por primera vez en 31 años vi a mi hijo. Era alto, delgado, se parecía a mí en los rasgos básicos, pero había algo en sus ojos, algo frío y vacío, que era completamente ajeno. Se sentó del otro lado del vidrio y me miró. Durante largos segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos, madre e hijo, separados por vidrio y por 31 años y por decisiones que no podían deshacerse. Finalmente, él habló primero. Levantó el teléfono que nos permitiría comunicarnos y esperó a que yo hiciera lo mismo. Cuando lo hice, su primera palabra fue «mamá». Esa palabra me atravesó como una bala. «No me llames así», susurré. «No tienes derecho». Él sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. ¿Tengo derecho? Tú me diste la vida y luego me la quitaste. Creo que tengo derecho a llamarte como quiera. ¿Lo sabías?, pregunté, mi voz temblando. ¿Sabías quién era yo cuando te mudaste al lado de mi casa? Por supuesto que lo sabía, dijo, esa sonrisa terrible aún en su rostro. Te he estado buscando durante años, mamá, desde que tenía 25 y finalmente pude acceder a mis registros de adopción. Encontrarte fue fácil. Los maestros dejan un rastro muy claro. Y cuando te encontré, te observé, te estudié. Vi cómo vivías tu vida tranquila, tu vida cómoda, mientras yo había crecido en un infierno. Yo no sabía, dije, las lágrimas comenzando a correr. No sabía que Roberto y Elena te tratarían mal. Pensé que te estaba dando una oportunidad mejor. Pensé que te amarían. Oh, me amaron, dijo con amargura. Por un tiempo. Hasta que Roberto murió y Elena decidió que era más fácil amar una botella de whisky que a mí. ¿Sabes lo que es crecer sintiéndote no deseado? Primero mi madre biológica me dio porque no me quiso lo suficiente. Luego mi madre adoptiva se emborrachaba y me decía que ojalá nunca me hubieran adoptado. ¿Sabes qué te hace eso a un niño? Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Si pudiera volver atrás... ¿Qué? Me interrumpió. ¿Me quedarías? ¿Me criarías en pobreza, sin un padre, con una madre adolescente que me resentiría por arruinar su vida? No mientas. Hiciste lo que querías hacer. Te deshiciste del problema. Y yo he vivido con las consecuencias de esa decisión cada día de mi vida. ¿Por qué niños?, pregunté necesitando entender. ¿Por qué secuestrar niños? ¿Qué te hicieron ellos? Su expresión cambió, se volvió más oscura. Porque quería que sus madres sintieran lo que yo sentí. Quería que experimentaran la pérdida, el dolor de no saber dónde está tu hijo, si está vivo o muerto, si está sufriendo. Quería que supieran cómo se siente ser abandonado. Pero esas madres no te abandonaron a ti, dije, horror llenando cada célula de mi cuerpo. Eran inocentes. Sus hijos eran inocentes. Y yo también era inocente, respondió con voz fría. Pero eso no importó, ¿verdad? El mundo me castigó de todas formas. ¿Cuántos?, pregunté, necesitando saber aunque me aterrara la respuesta. ¿Cuántos niños, Mateo? 7, dijo sin emoción, como si estuviera hablando del clima. 7 en total a lo largo de 4 años. Santiago fue el último, pero los otros... Digamos que no tuvieron la suerte de tener un vecino que realmente escuchara. Sentí que iba a vomitar. 7 niños, 7 familias destruidas, y todo porque yo había tomado la decisión de dar a mi bebé en adopción 31 años atrás. No puedes culparme por esto, dije, aunque mi propia voz sonaba incierta. Hiciste estas elecciones, tú, no yo. Oh, tienes razón, dijo con esa sonrisa terrible de nuevo. Yo tomé estas decisiones, pero tú plantaste la semilla. Tú me mostraste que los niños son desechables, que pueden ser dados, abandonados cuando se vuelven inconvenientes. Solo seguí tu ejemplo. ¿Por qué te mudaste al lado de mi casa?, pregunté.
¿Por qué tortúrate a ti mismo viéndome cada día? ¿Torturarme? Se rió, un sonido frío y hueco. No era tortura, era justicia, era hacer que vivieras al lado de tu error, tu pecado, sin saberlo. Cada vez que me saludabas con esa sonrisa amable, cada vez que me preguntabas cómo estaba mi día, yo sabía quién eras y tú no tenías idea. Eso era poder. Y cuando finalmente te pedí que cuidaras a Santiago, ¿sabes lo que sentí? Alegría, porque sabía que eventualmente descubrirías la verdad y tendrías que vivir con el conocimiento de que tu propio hijo, el bebé que abandonaste, se había convertido en esto. Ese es mi regalo para ti, mamá. Ese conocimiento, esa culpa, vivirás con eso por el resto de tu vida, igual que yo he vivido con tu abandono. Me levanté, las piernas apenas sosteniéndome. No te conozco, dije con voz temblorosa. El bebé que sostuve hace 31 años, el bebé que amé, ese no eres tú. Tú eres un extraño, un monstruo, y voy a testificar contra ti. Voy a asegurarme de que nunca, nunca puedas lastimar a otro niño de nuevo. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no era frialdad, era ira. Adelante, dijo con voz baja y peligrosa. Testifica, cuéntale al mundo cómo la maestra dulce y amable dio a su bebé en adopción. Cuéntales cómo ese bebé creció para convertirse en un monstruo. Todos sabrán que tú me creaste. No, dije con más firmeza de la que sentía. Tú te creaste a ti mismo, tuviste elecciones, pudiste buscar ayuda, buscar terapia, buscar sanación. Elegiste el dolor en su lugar, elegiste la venganza. Esas fueron tus elecciones, no las mías. Colgué el teléfono y me alejé, ignorando cómo gritaba mi nombre detrás de mí. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El caso contra Daniel o Mateo se volvió un circo mediático. Los periodistas descubrieron nuestra conexión biológica y la historia explotó. Madre abandona bebé que crece para ser secuestrador de niños, decían los titulares. ¿La adopción causó el crimen?, preguntaban los analistas en televisión. Me convertí en el centro de un debate nacional sobre adopción, abandono, la naturaleza contra la crianza, la responsabilidad materna. Recibí cartas de odio. Gente diciéndome que yo era la verdadera criminal, que había creado un monstruo, que debería estar en prisión junto con él. Pero también recibí cartas de apoyo, de otras mujeres que habían dado hijos en adopción y que entendían la imposible decisión que había tomado, de madres adoptivas cuyos hijos habían crecido para ser personas maravillosas, de expertos en trauma infantil explicando que los problemas de Mateo provenían de su crianza con Elena después de la muerte de Roberto, no de mi decisión inicial de adopción. Patricia Herrera, la madre de Santiago, vino a verme una tarde. Pensé que vendría a culparme, a decirme que su hijo había sido secuestrado por mi culpa, pero en cambio me abrazó. Lo que le pasó a su hijo no es su culpa, me dijo firmemente. Usted hizo lo que pensó que era mejor para su bebé. Lo que pasó después, las decisiones que él tomó, eso es de él. Y usted salvó a mi hijo. Escuchó cuando él le dijo la verdad, llamó a la policía, hizo lo correcto. Eso es lo que importa. Sus palabras me ayudaron más de lo que ella podría saber. Pero aún me atormentaba una pregunta. ¿Habría sido diferente si lo hubiera criado yo? Mi terapeuta, una mujer sabia que había comenzado a ver después de que todo esto explotó, me dijo algo que se quedó conmigo. Carmen, no puedes vivir en los qué hubiera pasado. La verdad es que nunca lo sabremos. Tal vez habría sido una madre maravillosa y él habría sido un hijo maravilloso. O tal vez habrías luchado y ambos habrían sufrido. O tal vez él habría desarrollado estos problemas de todas formas porque algunos problemas son genéticos, químicos, más allá de nuestro control. No lo sabes,
no puedes saberlo. Lo que sí sabes es que con la información que tenías a los 18 años, tomaste la decisión que pensaste que era mejor. Esa joven asustada hizo lo mejor que pudo. No puedes culparla por no saber el futuro. El juicio llegó finalmente. Mateo se declaró culpable de 7 cargos de secuestro, 2 cargos de homicidio, 2 de los niños nunca habían sido encontrados con vida, múltiples cargos de abuso infantil. La evidencia contra él era abrumadora, pero aún así tuve que testificar. Tuve que sentarme en ese estrado y contar mi historia, con Mateo mirándome desde la mesa de la defensa, con los medios grabando cada palabra, con los familiares de sus víctimas llorando en la audiencia. Conté sobre mi embarazo a los 18 años, sobre la decisión de dar a mi bebé en adopción, sobre cómo había vivido con esa decisión durante 31 años, sobre el día que descubrí que mi vecino amable era mi hijo, sobre la conversación en la prisión donde él me culpó por convertirse en lo que era. Y luego dije algo que había estado ensayando en mi mente durante meses. Mateo me culpa por sus acciones, dije mirando directamente al jurado. Y parte de mí siempre se preguntará si tiene razón, pero he aprendido algo en estos meses horribles. He aprendido que cada persona tiene que tomar responsabilidad por sus propias acciones. Yo tomé una decisión hace 31 años basada en amor, basada en querer darle a mi hijo una mejor vida de la que yo podía ofrecerle. Esa decisión puede haber sido correcta o incorrecta, y nunca lo sabré con certeza. Pero las decisiones que Mateo tomó como adulto, las decisiones de secuestrar niños inocentes, de aterrorizar familias, de destruir vidas, esas fueron sus decisiones, no las mías. Y él debe enfrentar las consecuencias. Mateo fue sentenciado a 7 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lo vi ser llevado fuera de la corte, esposado, y sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio de que nunca podría lastimar a otro niño. Tristeza por el bebé que había sido y el hombre en que se había convertido. Culpa que probablemente cargaría por el resto de mi vida. Y una extraña sensación de cierre. Había dado a luz a este hombre hace 31 años, y ahora, de una forma retorcida, lo había dado a luz nuevamente, esta vez al sistema de justicia que lo mantendría encerrado para siempre. Después del juicio, intenté reconstruir mi vida. No fue fácil. Tuve que mudarme porque los reporteros seguían acampando frente a mi casa. Perdí algunos amigos que no podían superar la conexión con Mateo, pero también gané cosas. Comencé un grupo de apoyo para mujeres que habían dado hijos en adopción, un espacio seguro donde podíamos hablar sobre nuestras experiencias sin juicio. Patricia Herrera y yo nos volvimos a amigas cercanas, unidos por el trauma, pero también por la sanación. Santiago estaba en terapia intensiva, pero estaba recuperándose, volviendo a ser el niño alegre que había sido antes del secuestro. Un año después del juicio, Patricia me invitó a la fiesta de cumpleaños de Santiago. Era su 9º cumpleaños, y ella quería que yo estuviera ahí. «Usted es parte de su historia de supervivencia», me dijo. «Él quiere que esté ahí». Fui, nerviosa pero honrada. Ver a Santiago rodeado de amigos y familia, riendo y jugando, siendo simplemente un niño de nuevo, fue una de las cosas más hermosas que había presenciado. En un momento de la fiesta, Santiago se acercó a mí. «Señora Carmen», me dijo con esa voz dulce que había escuchado por primera vez cuando me confesó que había sido secuestrado. «Gracias por escucharme, por creerme, por llamar a la policía. Mi mamá dice que usted me salvó». Me arrodillé para estar a su nivel. «No, cariño», le dije suavemente.
tú te salvaste a ti mismo siendo lo suficientemente valiente para decir la verdad. Yo solo hice lo que cualquier adulto decente habría hecho. Pero muchos adultos no escuchan a los niños, respondió con una sabiduría más allá de sus años. Usted sí, eso lo hace especial. Sus palabras me dieron algo que había estado buscando desde que todo esto comenzó, un sentido de redención. No podía salvar a Mateo, el bebé que di hace 31 años, pero había salvado a Santiago. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba algo. Todavía pienso en Mateo todos los días. Me pregunto qué pudo haber sido, qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre, con las preguntas que nunca tendrán respuestas. He aprendido que podemos tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos en ese momento, y aún así las cosas pueden salir terriblemente mal. Y pues he aprendido que no podemos cargar la culpa por las decisiones de otras personas, incluso cuando esas personas son nuestros hijos. Hace 2 meses recibí una carta de Mateo. La primera comunicación desde el juicio. Pensé mucho si abrirla o no. Mi terapeuta me dijo que no tenía que hacerlo, que no le debía nada, pero la curiosidad me venció. La carta era corta, escrita con letra apretada. Carmen, decía, he tenido mucho tiempo para pensar aquí. Los psicólogos de la prisión dicen que tengo trastorno de personalidad antisocial, que probablemente nací con predisposición y luego el trauma de la infancia lo activó. Dicen que incluso si me hubieras criado, probablemente habría desarrollado problemas. No sé si eso te hace sentir mejor o peor. No te escribo para disculparme. No puedo disculparme por lo que hice porque parte de mí todavía no siente que estuvo mal. Los doctores dicen que esa es la enfermedad. Pero te escribo para decirte algo que tal vez necesites escuchar. No es tu culpa, no completamente. Tomaste una decisión difícil con amor. Yo tomé decisiones horribles con odio. Esas son 2 cosas diferentes. No te perdonaré nunca por darme, pero tampoco puedo culparte por lo que decidí hacer con ese dolor. Eso fue mío, y viviré con eso para siempre. Supongo que ambos lo haremos. La carta no estaba firmada con tu hijo, ni con Mateo. Solo decía M. Lloré cuando la leí. No eran lágrimas de alegría o de perdón completo. Eran lágrimas de duelo por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por el bebé que sostuve hace 31 años que merecía una vida mejor. Por el niño que sufrió abuso cuando debería haber sido amado. Por el hombre que eligió infligir dolor en lugar de buscar sanación. Por todas las vidas destruidas por decisiones tomadas en momentos de desesperación. Pero también lloré de alivio, porque en esa carta, por primera vez, Mateo había tomado responsabilidad por sus acciones. Había reconocido que sus decisiones fueron suyas. No era mucho, pero era algo. Y para alguien como yo, que había estado cargando toda la culpa, eso significaba algo. Ahora, 2 años después de que todo esto comenzó, estoy en un lugar diferente. No diría que estoy en paz, exactamente, pero he encontrado una forma de vivir con mi historia. He aprendido que la maternidad es compleja, que el amor puede tomar muchas formas, incluyendo la forma dolorosa de dejar ir. He aprendido que no podemos controlar cómo resultan nuestros hijos, solo podemos hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. He aprendido que salvar una vida, como salvé a Santiago, puede coexistir con el dolor de perder otra, como perdí a Mateo antes de siquiera conocerlo realmente. Todavía dirijo el grupo de apoyo para madres que dieron hijos en adopción. Muchas de ellas cargan culpas similares, miedos de que sus hijos crecieron odiándolas o culpándolas. Les digo mi historia,
no para asustarlas, sino para mostrarles que incluso en el peor escenario posible podemos sobrevivir, podemos encontrar significado y propósito, podemos aprender y crecer. Y sigo siendo amiga de Patricia y Santiago. Los veo cada mes, compartimos comidas, celebramos logros. Santiago está prosperando ahora. Es un niño brillante y resiliente que quiere ser policía cuando crezca para poder ayudar a otros niños como fue ayudado. Su sanación me da esperanza. Me recuerda que incluso del trauma más oscuro puede surgir luz. En cuanto a Mateo, no sé si volveré a visitarlo o a responder sus cartas. Tal vez algún día, o tal vez no. He aprendido que no tengo que tener todas las respuestas de inmediato, que está bien dejar algunas puertas cerradas. Él es mi hijo biológicamente, pero es un extraño en todos los sentidos que importan, y estoy aprendiendo a estar bien con esa contradicción. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Mi hijo es un criminal. Las familias de sus víctimas aún están sufriendo. Yo cargo con una culpa que nunca desaparecerá completamente. Pero hay momentos de luz en la oscuridad. Santiago está a salvo. Otros niños fueron salvados porque mi testimonio ayudó a resolver casos fríos. He encontrado una comunidad de mujeres que entienden mi dolor y he aprendido que la redención no siempre se ve como esperamos. Si hay una lección en todo esto, si hay algo que quiero que quienes escuchan esta historia se lleven, es esto. Las decisiones que tomamos con amor, incluso cuando salen mal, no son las mismas que las decisiones tomadas con odio. A los 18 años di a mi hijo en adopción porque lo amaba y quería lo mejor para él. A los 30 y tantos años, él secuestró niños porque estaba lleno de ira y quería infligir dolor. Esas dos decisiones no son equivalentes. No puedo cargar la culpa de sus acciones por el resto de mi vida, así como él no puede culparme por sus elecciones. Pero puedo cargar la responsabilidad de mis propias acciones. Puedo usar mi experiencia para ayudar a otros. Puedo ser la voz que escucha cuando un niño habla. Puedo ser el apoyo para madres que enfrentan decisiones imposibles. Puedo elegir la luz incluso cuando la oscuridad amenaza con consumirme. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 49 años. Hace 31 años di a mi bebé en adopción. Hace 2 años descubrí que ese bebé había crecido para ser un secuestrador de niños y que había vivido al lado de mi casa durante meses sin que yo supiera quién era realmente. Esta es mi historia, y es una historia sobre decisiones imposibles, consecuencias impredecibles y el largo camino hacia la sanación. Pero hay algo más que necesito compartir, algo que descubrí después del juicio que añade otra capa a esta historia ya compleja. Después de que Mateo fue sentenciado, la detective Mendoza vino a verme con información adicional que habían descubierto durante su investigación más profunda. Elena, la madre adoptiva de Mateo, había escrito un diario durante todos los años que lo crió. Ese diario fue encontrado en una caja en el ático de la casa donde Mateo había vivido de niño y contenía revelaciones que me rompieron el corazón de maneras que no sabía que aún era posible. Elena había escrito sobre los primeros años con Mateo y esas entradas eran hermosas. Hablaba de lo mucho que ella y Roberto lo amaban, de cómo había sido el bebé que siempre habían soñado. Describía sus primeros pasos, sus primeras palabras, la alegría pura de finalmente ser madre después de años de intentarlo sin éxito. Leer esas páginas me dio algo que no sabía que necesitaba, la confirmación de que mi hijo había sido amado, al menos al principio, que mi decisión de darlo en adopción había dado resultado durante esos primeros años preciosos, pero luego vinieron las entradas más oscuras.
Después de la muerte de Roberto, Elena escribía sobre cómo no podía manejar ser madre soltera, cómo se sentía abrumada, cómo el alcohol era la única cosa que silenciaba el dolor de perder a su esposo. Escribía sobre cómo Mateo le recordaba a Roberto y cómo a veces no podía ni mirarlo sin romperse. Escribía sobre su culpa por no ser la madre que Mateo merecía, por gritarle cuando bebía, por dejarlo solo durante días cuando estaba en sus peores momentos. Pero lo que más me impactó fue una entrada específica, escrita cuando Mateo tenía 15 años. Elena escribió: Mateo me preguntó hoy sobre su madre biológica. Quería saber por qué lo dio. Le mentí. Le dije que ella no lo quiso, que fue descuidada y joven y que no le importó. Vi el dolor en sus ojos cuando le dije eso, pero en ese momento, llena de whisky y amargura, quería que él sintiera algo del dolor que yo sentía. Dios me perdone, pero quería que él supiera cómo se siente ser rechazado. Ahora, sobria y leyendo estas palabras, me doy cuenta de lo terrible que fue. Le mentí. Le dije que no fue amado cuando la verdad es que probablemente fue dado con amor. Pero el daño está hecho. Vi algo quebrarse en él ese día, algo que no sé si puede repararse. Cuando leí esas palabras, lloré durante horas. Elena le había dicho a Mateo que yo no lo había querido. Le había dado esa narrativa de rechazo y abandono sin amor, cuando la verdad era lo opuesto. Había amado a mi bebé tan desesperadamente que estuve dispuesta a renunciar a él para darle una mejor vida. Pero él nunca supo eso. Creció creyendo que fue descartado, no deseado, una carga. Y esa creencia, plantada por una mujer ebria y amargada, había envenenado todo. ¿Habría cambiado algo si hubiera sabido la verdad? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero me rompió el corazón saber que durante todos esos años que Mateo me odió, que construyó toda su identidad alrededor de haber sido rechazado, él estaba odiando una mentira. Yo lo había amado. Simplemente no había sido suficiente para salvarlo de lo que vendría después. Compartí esta información con Mateo a través de una carta. Le envié copias de las páginas relevantes del diario de Elena. No sé si las leyó o si las tiró sin mirar, nunca respondió, pero necesitaba que supiera la verdad. Necesitaba que supiera que el bebé que fue dado en adopción en marzo de 1993 fue amado fieramente por unos minutos que se sintieron como eternidad, y que esa madre de 18 años lloró por él durante años después. La historia también me llevó a hacer algo que había estado evitando durante 3 décadas: buscar a Rodrigo, el padre biológico de Mateo. No para culparlo o para buscar algo de él, sino porque sentía que tenía derecho a saber qué había pasado con el hijo que había rechazado tan completamente. Lo encontré viviendo en Monterrey, tal como los amigos habían dicho todos esos años atrás. Estaba casado, tenía 3 hijos, trabajaba como gerente de una fábrica. Había construido la vida normal que quería, la vida que nuestro hijo habría arruinado. Le escribí una carta. Le conté todo. Sobre Mateo, sobre los crímenes, sobre cómo el bebé que él había llamado un error había crecido para ser un monstruo. No esperaba respuesta, pero la recibí. Rodrigo me llamó 2 días después de recibir la carta, su voz quebrándose mientras hablaba. He vivido con la culpa de dejarte durante 31 años, me dijo, pero siempre me convencí de que había hecho lo correcto, que tú y el bebé estarían mejor sin mí. Ahora sé que estaba equivocado. Debía haberme quedado, debía haber sido padre. Tal vez si hubiera estado ahí, si le hubiéramos dado juntos. No, lo interrumpí firmemente. No puedes pensar así. Yo he pasado 2 años ahogándome en los qué hubiera pasado y casi me destruye. La verdad es que no sabemos.
Tal vez tu presencia habría ayudado, o tal vez habríamos sido 3 personas miserables en lugar de 2. No podemos vivir en mundos imaginarios, solo podemos vivir en este, el real, donde tomamos las decisiones que tomamos con la información que teníamos. Rodrigo me sorprendió al preguntarme si podía conocerme en persona. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un café en Ciudad de México 2 semanas después. Él había envejecido, por supuesto, pero aún podía ver al chico de 21 años que me había enamorado hace tanto tiempo. Hablamos durante horas. Él me contó sobre su vida, sobre cómo nunca le había dicho a su esposa sobre mí o sobre Mateo, sobre cómo esa mentira por omisión había carcomido su matrimonio por años. Le conté sobre mi vida, sobre Miguel y su muerte, sobre los años de soledad, sobre el shock de descubrir que mi vecino era mi hijo. Al final de nuestro encuentro, Rodrigo me preguntó, ¿crees que él querría conocerme, Mateo? La pregunta me sorprendió. ¿Quieres conocerlo?, le pregunté. Después de todo lo que ha hecho, ¿realmente quieres sentarte frente a él? Rodrigo estuvo en silencio por un largo momento. Es mi hijo, dijo finalmente. Biológicamente, al menos. Y pasé 31 años fingiendo que no existía. Tal vez es hora de enfrentar las consecuencias de esa decisión. Tal vez necesito mirarlo a los ojos y decirle que lo siento por no haber estado ahí. Le di el contacto del abogado de Mateo. No sé si Rodrigo siguió adelante con su plan. No me mantuvo informada y no pregunté. Esa era una relación que tenían que navegar ellos solos, si es que decidían tener una. Pero me sorprendió que después de todos estos años de negación, Rodrigo finalmente estuviera dispuesto a enfrentar la verdad. En cuanto a mí, he seguido adelante con mi vida lo mejor que puedo. Sigo enseñando, aunque cambié de escuela para escapar de la atención mediática. Mis estudiantes no saben mi historia, y eso es como debe ser. Soy simplemente la señora Delgado, la maestra de 3er grado que se preocupa demasiado y trae snacks extra para los niños que olvidan su almuerzo. Y eso es suficiente. El grupo de apoyo que comencé ha crecido. Ahora tenemos más de 30 mujeres que se reúnen mensualmente para hablar sobre sus experiencias con la adopción. Algunas dieron hijos hace décadas como yo. Otras lo hicieron recientemente y están en las primeras etapas del duelo. Nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestras historias sin juicio y nos recordamos que el amor puede tomar muchas formas, incluyendo la forma de dejar ir. Una de las mujeres del grupo, María, dio a su hija en adopción hace 15 años. Recientemente su hija la buscó y ahora tienen una relación hermosa. Ver eso, ver un resultado positivo de una decisión de adopción, es sanador. Me recuerda que mi historia es la excepción, no la regla. La mayoría de los niños dados en adopción crecen para ser adultos saludables y felices. Mi hijo era la anomalía, no la norma. También he comenzado a hablar en escuelas y organizaciones comunitarias sobre la importancia de escuchar a los niños. Cuento la historia de Santiago, de cómo sus palabras salvaron su vida, de cómo creerle cambió todo. Enfatizo que los niños no mienten sobre cosas importantes, que cuando un niño te dice algo que te hace sentir incómodo, esa incomodidad es una razón para investigar más, no para ignorar. Patricia viene conmigo a algunas de estas charlas. Ella y Santiago cuentan su lado de la historia, el lado de la familia que fue destrozada por el secuestro y luego reunificada. Santiago, ahora de 10 años, es increíblemente valiente. Habla sobre la importancia de decir la verdad incluso cuando tienes miedo, sobre cómo confiar en tu instinto,
sobre cómo no todos los adultos son seguros, pero algunos adultos sí lo son, y encontrar a esos es crucial. Verlo hablar, ver su fuerza y su sanación me llena de orgullo. Sé que no soy su madre, no soy su familia en el sentido tradicional, pero hay un vínculo entre nosotros. Estamos conectados por el trauma y por la supervivencia. Y hay algo hermoso en eso, algo que creció de la oscuridad. Han pasado casi 3 años desde aquella tarde cuando Santiago me dijo, él no es mi papá. 3 años desde que mi vida cambió completamente, desde que descubrí la verdad sobre mi hijo, desde que tuve que enfrentar las consecuencias de una decisión tomada hace más de 3 décadas. Y aunque el dolor nunca desaparece completamente, aunque hay días en que la culpa amenaza con ahogarme, he aprendido a vivir con mi historia. He aprendido que la maternidad es más compleja de lo que la sociedad nos dice. No es simplemente dar a luz y criar. A veces es dar a luz y dejar ir. A veces es amar tanto que renuncias a tu derecho de ser llamada mamá. A veces es tomar decisiones imposibles en circunstancias imposibles y luego vivir con esas decisiones sin importar cómo resulte. He aprendido que no puedo controlar las acciones de otras personas, incluso cuando esas personas comparten mi ADN. Mateo tomó sus propias decisiones. Eligió el camino que tomó. Yo puedo tener remordimiento por mi parte en su historia, pero no puedo cargar la responsabilidad total. Eso sería darme demasiado poder y también quitarle a él su agencia. Y he aprendido que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. No puedo redimir a Mateo. Eso es algo que él tendría que hacer por sí mismo si es que alguna vez es capaz. Pero puedo redimirme a mí misma. Puedo tomar el dolor de mi historia y usarlo para ayudar a otros. Puedo asegurarme de que la próxima vez que un niño me diga algo importante, yo escuche. Puedo apoyar a mujeres que enfrentan decisiones imposibles. Puedo ser la evidencia viviente de que puedes sobrevivir incluso tus peores pesadillas y encontrar significado del otro lado. Recibí otra carta de Mateo hace un mes. Esta era diferente de la primera. No había ira en ella, no había culpa. Era simplemente triste. Escribió sobre cómo la terapia en la prisión lo estaba ayudando a entender sus problemas mentales, sobre cómo estaba empezando a sentir algo parecido al remordimiento por lo que había hecho. Escribió que había leído las páginas del diario de Elena que le envié y que lloró al entender que yo no lo había rechazado de la forma que siempre creyó. No cambia lo que hice, escribió. No puedo deshacer el dolor que causé, pero cambia cómo veo mi propia historia, cambia el porqué. Y tal vez eso es algo. Tal vez entender de dónde vino la oscuridad es el primer paso para asegurarse de que no se extienda más. Le respondí. Por primera vez en 3 años le escribí una carta de vuelta. Le conté sobre el grupo de apoyo, sobre Santiago, sobre cómo estaba intentando crear algo positivo de algo tan negativo. Le dije que me alegraba que estuviera en terapia, que esperaba que encontrara algún tipo de paz, incluso en prisión. Y le dije algo que nunca pensé que diría. Todavía eres mi hijo. No en la forma tradicional, no de la forma en que habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero hay una conexión entre nosotros que no puede romperse, sin importar qué. No significa que apruebo lo que hiciste, no significa que te perdono completamente, pero significa que no te he olvidado, que pienso en ti, que deseo que encuentres sanación incluso si es dentro de esas paredes de prisión. No sé si estableceremos algún tipo de relación, no sé si es posible o incluso saludable,
pero siento que necesitaba decirle eso. Necesitaba que supiera que a pesar de todo, a pesar de los horrores que cometió, todavía hay una parte de mí que recuerda al bebé que sostuve durante esos breves minutos hace 31 años. Ese bebé era inocente, ese bebé merecía amor. Y aunque ese bebé creció para hacer cosas imperdonables, no puedo borrar completamente esos minutos cuando él era simplemente mío y yo era simplemente suya. Esta historia no tiene un final ordenado. No hay un lazo bonito que lo ate todo. La vida real rara vez funciona así. En cambio, hay crecimiento continuo, sanación continua, preguntas continuas. Hay días buenos y días malos. Hay momentos de paz y momentos donde la culpa vuelve con fuerza. Pero hay también momentos de alegría, de conexión, de significado. Hay Santiago riendo en su fiesta de cumpleaños. Hay Patricia abrazándome y llamándome amiga. Hay las mujeres en mi grupo de apoyo encontrando fuerza en la comunidad. Hay mis estudiantes aprendiendo y creciendo. Hay la posibilidad, por pequeña que sea, de que Mateo encuentre algún tipo de redención detrás de esas barras. Y hay yo, Carmen Delgado, de 49 años, maestra, madre biológica, salvadora de un niño, todavía de pie después de que mi mundo se derrumbara, todavía respirando, todavía intentando, todavía esperando que de alguna forma, en algún lugar, el bebé que amé hace tanto tiempo encuentre paz. Si algo he aprendido de todo esto, es que las decisiones tienen consecuencias que no podemos predecir, que el amor no siempre es suficiente, pero siempre es importante, que la culpa es compleja y debe ser llevada con cuidado, no con peso aplastante, que la redención es un camino, no un destino, y que incluso en las historias más oscuras hay destellos de luz si estamos dispuestos a buscarlos. Mi nombre es Carmen Delgado. Esta es mi historia. Es dolorosa y complicada y no tiene un final feliz perfecto, pero es mía. Y al contarla, al compartirla, espero que alguien en algún lugar que esté enfrentando sus propias decisiones imposibles, sus propias culpas, sus propias oscuridades, sepa que no está solo, que podemos sobrevivir lo impensable, que podemos encontrar significado en el caos y que siempre, siempre hay esperanza de que mañana sea un poco más brillante que hoy. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no juzgarme demasiado duramente por mis errores o por las consecuencias de esos errores. Y si hay niños escuchando esto, por favor recuerden, si algo les está pasando, si alguien les está lastimando, si alguien les dice que no hablen, hablen de todas formas. Encuentren un adulto en quien confíen y díganle la verdad. Porque hay adultos como yo que escucharán, que creerán, que ayudarán, y su voz, su verdad, puede salvarlo todo. Esta es mi historia, y aunque desearía que hubiera sido diferente en tantas formas, es la historia que tengo. Y estoy aprendiendo a vivir con ella, un día a la vez.